Hola, buenas noches, ¿cómo está? Aquí el tiempo pasa rápido porque es 9 de agosto. Buenas noches, Sandy. Jornada de bloqueos. Vamos a empezar este programa. Muy buenas noches, Julio. Gracias por acompañarnos a ustedes también. Y le pregunto, ¿cómo le fue hoy en cuanto a los bloqueos? ¿Pudo llegar a tiempo? ¿Se vio afectado por uno de estos bloqueos? Vamos a analizar las diferentes aristas respecto a esta jornada. Así que comenzamos. Claro que sí. Vamos entonces, por favor. Este lunes una nueva jornada de bloqueos afectó el territorio nacional en las primeras horas de la mañana, lo cual generó caos vehicular en las principales rutas del país. Se reportaron bloqueos en las rutas importantes de la ciudad de Guatemala, como son la ruta al Atlántico y Pacífico. Asimismo, se registraron otros bloqueos en los departamentos de San Marcos, Alta Verapaz y Retalhuleu. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo, fueron 16 los puntos bloqueados, en tanto que Provial informó que fueron 19 tramos bloqueados. En la ruta al Atlántico, así como en el kilómetro 53, aproximadamente 200 personas impidieron el paso vehicular a varias ambulancias y a un médico que se dirigía a trabajar, que incluso solicitó apoyo de los manifestantes para que le dieran paso, pero estos se negaron. Además de las movilizaciones en la capital, se reportaron bloqueos en la provincia en el caso de Alta Verapaz. Se confirmó la presencia de personas que impidieron la circulación en San Julián Tactic, kilómetro 248, en el sector de la Virgen de Ayutla. Mientras que en Retalhuleu, manifestantes bloquearon la entrada al municipio de El Acintal y el cruce del Zarco. Y durante estos bloqueos también el paso se vio afectado para los cuerpos de socorro, quienes debían hacer diferentes traslados. Aquí le detallamos y le resumimos lo acontecido. El primero de los casos ocurrió en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico. Los bomberos voluntarios trasladaban a una mujer quien cayó en coma diabético. Sin embargo, los manifestantes bloquearon el paso y amenazaron con machete al piloto de la unidad. Kilómetro 53, ruta al Atlántico. Se movilizaban bomberos voluntarios de la 131 compañía de San Antonio de la Paz, El Progreso. En la ambulancia 1353 trasladaban a una paciente con coma diabético al hospital de Guastatoya, pero en dicho kilometraje no los dejaban pasar. Ellos, repito, llevaban a una paciente del barrio de San Antonio de la Paz hacia el hospital de Guastatoya. El segundo caso ocurrió en Sanarate, El Progreso. Manifestantes colocaron tablas con clavos y piedras obstaculizando el paso de dos ambulancias y las revisaron para confirmar que llevaran pacientes. Una de las ambulancias permaneció en el lugar 2 horas y media, según indicaron paramédicos. Mientras que en Chimaltenango, familiares tuvieron complicaciones para el traslado de una paciente con COVID-19 quien necesitaba oxígeno debido a los bloqueos. Ante ello pidieron la ayuda de los cuerpos de socorro. Otro sector afectado por estos bloqueos fue el sector exportador, que de hecho se pronunciaron sobre las pérdidas de este día. Preliminarmente se reportan pérdidas por más de 50 millones de dólares. Recuerde que el comercio exterior se maneja tanto por importaciones como exportaciones, y en su orden de tamaño, digámosle, tanto lo que es marítimo y terrestre son los números principales. En términos de una paralización que se puede provocar por día, en el caso de las importaciones marítimas estamos hablando de 18 millones, que es más o menos el volumen diario que se puede perder en importaciones por quedarse bloqueados en puertos que no pueden salir de ahí. En exportaciones marítimas estamos hablando de 32.4 millones. Estamos hablando solo que entre importaciones y exportaciones estamos prácticamente superando los 50 millones de dólares que pueden tener un perjuicio diario. Mientras tanto, la cartera de Economía fijó su postura sobre los bloqueos. ¿A quiénes estamos nosotros entonces con este tipo de bloqueos haciéndole daño?
a las personas que más necesidad tienen. Y en ese sentido también hay pérdidas de los pequeños productores. Usted mencionaba a cómo estamos apoyando a los precarios empresarios cuando no pueden llevar su producto a los mercados. Entonces, realmente debemos de manifestarnos, ¿cierto? Tenemos todos los derechos de manifestar, pero hay ciertas pérdidas económicas que los pequeños empresarios tienen debido a ese tipo de bloqueos. Diputados al Congreso de la República reaccionaron ante estos bloqueos registrados en distintos puntos del país, indicando entonces las repercusiones en la economía y también a temas de salud. Bueno, mire, yo creo que todos estamos claros en que los guatemaltecos tenemos derecho a manifestar, pero a manifestar de una manera pacífica, a manifestar sin limitar los derechos de los demás guatemaltecos. Lamentable que este tipo de actitudes se estén dando. Todos, reitero, los guatemaltecos tenemos derecho a manifestar, pero hagámoslo sin limitar los derechos de los demás guatemaltecos, sin evitar que como país podamos tener ese flujo de comercio, de reactivación económica que tanto deseamos, que se ha visto tan afectado por la pandemia que estamos sufriendo. Realmente lamentable este tipo de actitudes. Vemos cómo de manera abusiva, con tablas, con clavos, evitan, hemos visto hoy en la mañana, que no dejan pasar ni siquiera a las ambulancias que trasladan a los heridos. Lamentable. Los calificaría de bloqueos delictivos, incluso criminales, en donde hemos visto incluso que ambulancias no han podido pasar debido a que algunas personas que pertenecen a una organización ha bloqueado el paso de no solo las personas, sino que también de los trailers que llevan productos de mercancías, ambulancias, radiopatrullas. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, yo pienso que cualquier ciudadano tiene derecho a disentir, a manifestarse, a criticar y expresarlo de esa manera, pero expresarlo de una forma pacífica, en donde no se le violen los derechos a los otros ciudadanos que lo único que quieren es ir a trabajar. La Cámara de la Industria se pronunció también sobre estos bloqueos e indicó lo siguiente en un comunicado de prensa que compartió por medio de sus redes sociales. La Cámara de Industria de Guatemala solicitó a las autoridades competentes investigar a los autores intelectuales de los bloqueos, así como sus fuentes de financiamiento. Instaron a la población a continuar apegados a los protocolos de salud para evitar contagios del COVID-19 y continuar con el proceso de reactivación económica del país. Además, en el comunicado emitido aseguran que un grupo pequeño de personas generan bloqueos ilegales que ponen en riesgo la subsistencia, el trabajo, la integridad, la salud y la vida de los guatemaltecos. Otra de las cámaras que también se pronunció fue la Cámara del Agro ante los continuos bloqueos que se registran en nuestro país. En un comunicado informaron que la impunidad con la que se dan los bloqueos en el país genera graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía. Y dieron a conocer que reiteran su compromiso absoluto rechazo a quienes actúan al margen de la ley. Ningún tipo de acción ilegal debe quedar en la impunidad. Exigimos, indican en el comunicado, al Ministerio Público investigar, además, el financiamiento de estos bloqueos y sus posibles vínculos con partidos políticos o campañas electorales anticipadas. Además, agregaron que respetan el derecho de manifestación pacífica y el derecho de petición, siempre y cuando se ejerza en el marco de la Constitución y la ley. Bueno, yo creo que a todos los guatemaltecos ya nos está quedando claro algo, ¿verdad, Sandy, televidentes? El hecho de que estamos de acuerdo en que existen derechos humanos como el de asociación, el de unión y el de manifestación. Hasta allí estamos claros. Pero en lo que creo yo que ya nos empezamos a llegar a un punto en el cual ya no toleramos, es que ahora el hecho de manifestación sea sinónimo de bloqueo, cuando son dos conceptos totalmente distintos y son dos acciones totalmente diferentes. Una manifestación es válida, una manifestación es la expresión de un pueblo, la expresión de la democracia, pero un bloqueo es precisamente eso, el bloqueo a los derechos humanos y fundamentales del resto de los guatemaltecos. No es posible que no hayan dejado pasar a las ambulancias. Uno de los casos
casos me llamó la atención. Se suscitó allá en Sanarate, donde llegó una paciente con coma diabético, e inclusive al piloto, al bombero voluntario, piloto de la ambulancia, lo amenazaron a agarrarlo con machetazos. Imagínense ustedes a qué niveles de manifestaciones pacíficas estamos llegando. No es esa la forma, no es esa la manera y no está correcto en esta situación. Totalmente no, Julio. La verdad es de que hemos hablado, se respeta el derecho de manifestar de una forma pacífica, donde se respete también los derechos de las demás personas, porque ¿dónde quedamos entonces el resto? Que necesitamos movilizarnos por un tema de salud, por ejemplo, se queda vedado el derecho a la salud, pero también por trabajo. ¿Dónde está entonces el cumplimiento a nuestro derecho al trabajo, la libre locomoción? Hay tantos factores que se ven involucrados, Julio. Nos afectamos entre los mismos guatemaltecos. Entre nosotros mismos. La pregunta es, ¿debe intervenir la autoridad? En primera instancia, la autoridad tiene que estar preparada para algo, para el respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, debe estar preparada mental, físicamente, psicológicamente, para el uso racional de la fuerza. Pero antes de eso debe estar preparada para la negociación, que ese es el primer mecanismo. Y posteriormente a ello, si de verdad se está de alguna forma no cumpliendo con el respeto a los derechos humanos fundamentales del resto de los guatemaltecos, si se da un ultimátum, pues se debe proceder de una manera pacífica, eso sí, al desalojo, es decir, al hecho de dejar pasar expedita la vía, ¿verdad? No se puede hacer esto. Pero eso al final genera más complicaciones, Julio, porque también altera las emociones, ¿no? Sí, al final de cuentas sí, porque aquí ya los derechos ya no los tiene el ciudadano, no los tiene la policía, ya no es autoridad en ese sentido, y si quieren actuar, se vuelve un pandemonio esto. Así que vamos a ver algunos datos, por favor, que están allí en pantalla. Para empezar, es importante dejar bien claro una vez más que una manifestación es un acto distinto, Sandy, a la modalidad de bloqueos que se ha visto en las últimas semanas en Guatemala. Para poder realizar una manifestación en cualquier parte del territorio nacional, primero se debe contar con una carta que notifique a la gobernación departamental del lugar. Es decir, no puedo solo tomar y bloquear una ruta porque se me da la gana. Si bien es cierto el derecho de asociación, y esto sí quiero dejarlo bien claro nuevamente, y de manifestación también es un derecho humano y se respeta, en reiteradas ocasiones se ha hecho saber que no debe impedir otro derecho humano como el de libre locomoción, como el de la salud, como el del trabajo, etcétera. En el caso de los bloqueos, si no cuentan con los permisos y además impiden la libre locomoción, sí podrían tomarse algunas acciones por parte de la autoridad, porque si no, tampoco no es autoridad, porque si no se toman acciones, entonces quiere decir que ya se encontró la manera para bloquear el país día con día, a sabor y antojo de quien quieran. Por cierto, prepárense, ¿no? Porque están anunciados ya bloqueos para mañana también. Exactamente, se convierte en el pan diario de nuestro país y es complicado, Julio, porque vemos entonces las repercusiones que van teniendo. El sector comercial se ha pronunciado. Es correcto. Los exportadores también en las repercusiones que se tienen y vemos entonces cómo si ha ido... pues ha costado que se vaya despegando la economía nacional luego de una paralización que existió por temas de pandemia. Correcto. Y que poco a poco los distintos sectores van reactivándose y con la esperanza de ir mejorando su situación económica. Con esta situación que se da como los bloqueos, por ejemplo, vamos retrocediendo lejos de seguir en ese avance. Sí, Sandy, ¿sabes qué es lo más dramático, televidentes? Que al final de cuentas estos bloqueos tienen varias características. Número uno, no logran lo que están reclamando, porque no lo logran. Número dos, mejor vayan a reclamar entonces al funcionario, a la persona que le quieren reclamar y no bloqueen todas las calles, porque lo que generan no solo es esos problemas económicos, problemas al país, la antipatía a su propia causa. Número tres, aquí tiene que haber alguien detrás de esto, es decir, un bloqueo tampoco surge de una manera espontánea, un bloqueo surge a través de liderazgos que pueden coordinar esto para que pase a nivel nacional. Es toda una organización que encima de todo se dedica a otras acciones ilegales como el robo de la luz, que está demostrando que sí tiene ese poder específico de poder no solo coordinar, de poder tener la gente, sino de poder financiar. La gente no va de gratis a los bloqueos, a la gente se le paga el transporte, se le paga el desayuno, se le paga el almuerzo, se le paga el día. ¿Y de dónde está saliendo ese dinero? ¿Quién lo está financiando? Y número 3 o 4 o el que toque, ¿será realmente para lo que ellos dicen o será para hacerse notar ya por fines de alguna manera político, para ir, no sé, posicionando alguna figura que a ellos les interese en el ámbito político guatemalteco? Sin duda alguna, en este punto, pues el Ministerio Público podría entrar, ¿no?, en una investigación, porque
Es grave que cada vez tengamos este tipo de paralizaciones que paralizan definitivamente a todos, a la economía, a la clase trabajadora también. A todos. Así Entonces es. afecta de diversas formas. Por eso también sería oportuno que se pudiera avanzar en una investigación para determinar cuáles son los fines reales. Los fines reales, sí. De este tipo de bloqueos. Y quiénes realmente están detrás. Vamos a ver entonces otros datos ahí en pantalla, por favor. El tema es extenso y debe de serlo, ¿no? Porque es que ha sido extenso también esto de los bloqueos. La primera de las acciones lógicas en todo momento de crisis que la Policía Nacional Civil, por ejemplo, podría tomar es tener un diálogo. ¿Un diálogo para qué? Para tratar de llegar a un consenso de una manera pacífica de que se quiten, de que ya no bloqueen. Hombre, pero aquí tiene que ser un diálogo como en 20, 30, 40 puntos, porque esto es así de grave. La Policía Nacional Civil tiene como función primordial proteger a la población guatemalteca. Sin embargo, en ocasiones especiales hacen uso de su equipo de fuerzas especiales para poder disolver movilizaciones. Este debe ser el último de los recursos y tampoco debe significar una agresión a los manifestantes, en eso estamos claros. Después del diálogo, dado un ultimátum y vencido si de verdad estás molestando a la mayor parte del país que quiere trabajar, que quiere producir, que quiere ir a su consulta médica, ponerse la vacuna, que quieren pasar porque está grave la señora con un coma diabético, hombre, puedes utilizar una situación no letal como el gas pimienta para disolverlo. Sin embargo, parece correcto también la actitud que en las últimas movilizaciones de bloqueos ha tenido la PNC, en la cual generalmente se han presentado desarmados, pero lo malo de esto, Sandy, es que ahora ya no se respeta a nadie, no se respeta a la Policía Nacional Civil en ese sentido, no se respeta ni a los propios bomberos, ofrecerle machetear a uno porque está queriéndole salvar la vida a una señora. Señores, por favor, si estos bloqueos, así son las manifestaciones, así no estamos bien. Definitivamente no, Julio. Vemos entonces que no hay resultados en cuanto a este tipo de bloqueos. Sí hay negativos, nada más. Por supuesto, resultados negativos y resultados directos para los guatemaltecos. Ninguno, al final. Ninguno. Entonces, si la manifestación es en contra por alguna situación que una autoridad no ha cumplido, por ejemplo, no veo que se haya resuelto algo, no veo alguna acción inmediata o algún resultado concreto que diga, bueno, valió la pena haber bloqueado entonces tantos puntos. Al final pasa como en otras ocasiones también, en el que solamente nos dejan pues los resultados negativos y después ¿qué? Un nuevo anuncio de manifestación. Así es, tiene que haber otra manera, tiene que haber otra forma. Y de pronto esa manera, y con esto terminamos, no sea con los bloqueos. Por favor, entendamos esto. No molestemos al resto de guatemaltecos. Hay inclusive acciones legales que se pueden hacer. Hay otras cosas que se pueden hacer. Hay redes sociales donde se puede hacer. Señoras y señores, ahí le dejamos para que usted piense y para que se prepare mañana a otra jornada de bloqueos. Mientras tanto, Sandy, cuando regresemos, Delta, la temida variante Delta. Hay manifestaciones, hay concentraciones y hay una nueva variante, imagínense ustedes. Cuando regresemos, analicemos entonces este tema de salud. Bueno, no cambie porque nosotros somos a la medida. Veces más transmisible que el COVID-19 e igual de contagiosa que la varicela. Se trata de la variante Delta y ya está en Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei confirmó que 14 guatemaltecos jóvenes de varios departamentos la han padecido. Está confirmado. De hecho, el día de sábado, en una conferencia de prensa, el viceministro Coma dijo que clínicamente estaba presente, pero no teníamos la sustentación científica. Hoy fueron entregados el reporte de 14 casos que corresponden a Delta. Y los 14 casos corresponden casi a todas personas jóvenes. Entonces, es un llamado para que aumentemos la posibilidad de cuidarnos, de protegernos con la mascarilla, el lavado de manos y sobre todo, si no tengo nada que hacer, no salgo. Y regresar temprano a casa. Creo que es lo mejor que nos puede pasar. Al consultarle sobre la implementación de un estado de prevención ante el aumento de casos, respondió: Eso déjenlo evaluar. Esta semana se van a evaluar el comportamiento y tenemos un documento que emitió el Ministerio de Salud Pública que me hicieron llegar hoy en la mañana,
ese será motivo de análisis y trataremos de que las medidas no tiendan a impedir que el país siga caminando. Por otra parte, el mandatario explicó que esta semana ingresarán aproximadamente 200.000 segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Esta semana vienen segundas dosis de Sputnik. Si mi memoria no me falla, deberían de ser alrededor de 200.000 para ir cubriendo a las personas que se le van a vencer la vacuna a finales de agosto y principios de septiembre. O sea que vamos adelantados con respecto al tiempo de la vacunación, porque no la podemos poner antes ni la podemos poner después. Entonces vamos bien, esas entran para de una vez principiar a programar a finales de agosto el principio de la vacunación con esas 200.000. Anteriormente, el director general de la Organización Mundial de la Salud explicó que la variante Delta se encuentra en 104 países y que pronto será la cepa del COVID-19 dominante a nivel global. A la fecha, más de 10.800 guatemaltecos han muerto a causa de la pandemia. Además, hay 263 municipios en alerta roja, 51 en naranja y 26 en amarilla. Bueno, miren qué cosa más tremenda, ¿no? Estamos hablando de esto y aquí solo para hacer hincapié con lo de los bloqueos. Estamos hablando, señores, de salud, pues, de la variante Delta, y hay gente ya escribiendo a las redes sociales protestando por lo que acabamos de decir. Bueno, entonces, que le bloqueen su casa, pues, a usted, a ver si le va a gustar a estos que están escribiendo esas tonterías. Señoras y señores, lo hemos dicho desde el principio. El COVID-19 ha llegado para quedarse y en todas sus variantes. Y la variante Delta, si está en todo el mundo, ¿cómo no va a estar en Guatemala si ha viajado el COVID-19 a través del avión? Hay ya casos confirmados, 13, 14 casos. No sabemos todavía específicamente nosotros cómo es que hacen para detectarlo, pero esto se detectó porque estas muestras se mandaron a Panamá y de Panamá se ha confirmado. Si hay 14 muestras, si hay 14 personas, quiero decir, Sandy, perdona, positivas de la variante Delta, significa que esas 14 pudieron haber contagiado a cuántas más. Ya la variante Delta está aquí y se va a propagar. Ese es un hecho difícil de la variante Delta, que contagia a los menores. Ese sí es el gran cambio. Exactamente, Julio. Y la verdad es de que se han conocido ya casos de menores que pues han estado con los padecimientos y es difícil porque ellos no pueden vacunarse aún, por lo menos no está la autorización en nuestro país y pues hay que seguirlos cuidando, ¿no? Pero seguirnos cuidando al final todos, Julio, porque existe un relajamiento a nivel general, que te diría. Sí, es generalizado. En donde hasta que nuevamente no sepamos de alguien cercano a nosotros que ha dado positivo, bueno, no nos alarmamos y no regresamos a ciertos hábitos. Yo creo que es momento ya que hagamos como parte del día a día el hecho de estarnos desinfectando, el utilizar la mascarilla, en tomar nuestras precauciones, porque realmente la vacunación nos puede ayudar en una protección, pero no es que no nos vaya a dar el COVID. Es correcto. Y por eso también es importante hacer el llamado a ustedes para que si tienen la posibilidad de vacunarse, que también lo hagan, porque también viene a dar algún tipo de protección. Y mientras más estemos vacunados, la población entonces vaya a ese avance en la vacunación, también genera este tipo de protección general y lo que hace es de que no se den más casos graves que los hospitales ya se daba a conocer hoy, de hecho que un 95% se tiene, imagínate, el nivel ya de ocupación en cuanto a casos graves por COVID-19. Terrible, es decir, no significa que si a usted inclusive ya le dio el SARS-CoV-2 en sus variantes iniciales y ya se vacunó inclusive con el esquema completo, no pueda inclusive enfermarse de esta variante Delta. Le puede dar. Pero si eso sí puede pasar, como dice Sandy Monroy, ya no va a parar entubado, no va a parar con oxígeno, no va a parar en esa condición. Ahora, lo que no sabemos cuándo va a parar y de qué manera va a parar es realmente esta pandemia del SARS-CoV-2. Es evidente, no por el tiempo que queda, que la pandemia más corta antes de esta, que fue la de la fiebre española, 1917-1919, 2 años duró y digamos que terminó. El COVID-19, el SARS-CoV-2 evidentemente va para largo, porque ya los países que han completado el esquema de vacunación del primer mundo con las 2 vacunas están hablando de una tercera vacuna. Y es más, están hablando ya que para el 2022 la dosis clásica de esta vacuna como la de la influenza. Y aquí en Guatemala lo que podemos ver son cosas dramáticas. Tantas marcas, marcas por decirle de alguna manera, de supermercados que hay aquí en el país.
fui a uno de estos el fin de semana y me llamó la atención que decía en la entrada, capacidad 178 personas. Y yo, hombre, 178 más los trabajadores, esto está terrible, mucha gente ahí adentro. Entonces tampoco estamos tomando las medidas pertinentes, ¿no? Y esto se da también, Julia, porque no hay un control también sobre el cumplimiento que se tiene. Entonces creo que tienen que aumentarse estas medidas. De hecho, el fin de semana me sorprendía que el Ministerio de Salud realizara en conjunto con otras entidades monitoreos para verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el transporte público, por ejemplo. Qué bueno, ¿no? Que es algo muy importante, pero también se debería de extender. Pero imagínate, para verificar en cada comercio que se cumpla, ¿cuántas personas necesitarían? Es responsabilidad personal. Exactamente. Bravo. Vamos con datos de la famosa variante Delta, temida, terrible. La atención se ha centrado en las últimas semanas en la variante Delta del virus SARS-CoV-2, la que fue detectada por primera vez, ahí viene usted en dónde, en India, y vaya a revisar a YouTube lo que ha hecho la variante Delta en India. Esta variante ya es mayoritaria en muchos países del mundo, incluyendo Reino Unido, India y el propio Estados Unidos. Como se esperaba, Sandy, la variante está causando problemas, incluso en países con altas tasas de vacunación, y aquí me refiero a Israel o países que ya habían dominado aparentemente el virus, como la misma China. Se ha demostrado que esta variante es mucho más transmisible, lo que ha repercutido en su propagación alrededor del mundo sobre otras variantes conocidas. Sí debemos aclarar algo, no se ha demostrado que sea más mortal, ojo con eso, hay que ser muy responsable. Lo que ha demostrado es que es capaz de infectar y de manifestarse en mucho menos tiempo, de 3 a 4 días los síntomas, las cuestiones ya más graves, y sobre todo, lo que yo veo grave, ha demostrado, a diferencia del antiguo SARS-CoV-2 o COVID-19, que infecta y es capaz de enfermar a jóvenes y a niños, y eso sí es delicado si estamos pensando en un retorno a clases. Totalmente, que es algo en lo cual también trabajan las autoridades de educación para que se pueda empezar entonces con esa nueva normalidad en los centros educativos. Pero hay que evaluar varios puntos, Julio, antes de tomar decisiones como esas, porque si no el riesgo y el efecto que se tendría sería negativo. Sería negativo. Yo creo que fíjate que tienes toda la razón, hay que evaluar muchos de estos puntos, pero el primero que hay que evaluar es qué estamos haciendo en lo personal. ¿De verdad no estamos cuidando? Vamos con otros datos, ¿les parece? Ahí están entonces en pantalla. Algunos datos sugieren que existe un mayor riesgo, Sandy, de hospitalización por la variante. Sin embargo, aún faltan más estudios para determinarlo con certeza. Existen ejemplos preocupantes. Escocia, donde los datos mostraron un riesgo de hospitalización de casi el doble en comparación con la variante alfa. Las vacunas parecen ser ligeramente menos efectivas contra la variante Delta tras una sola dosis. Sin embargo, es importante hacer notar que las vacunas actualmente también muestran buenos resultados contra todas las variantes, incluyendo esta variante Delta. Lo único es que es más transmisible. Y entonces, no sé, países que ya pasaron por la tercera ola estarán en la cuarta, quinta, y nosotros estamos en la eterna ola porque no salimos de ninguna, ¿eh? Efectivamente, Julio. Así que recuerda, la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Es importante que la asumamos, que no le echemos la culpa a alguien más, porque nosotros tenemos también un rol muy importante para podernos cuidar y para poder prevenir los contagios. La situación de los hospitales está complicada también, Julio, con la atención a pacientes de COVID y sobre todo a los pacientes graves, donde vemos que también ya hay graves consecuencias. Usted ha visto en los últimos días cuántos casos positivos han surgido, pero también cuántas muertes se han dado a conocer producto del COVID-19. Sí, así es. Así que mejor, entonces cuídese, vamos a la pausa y regresamos en unos instantes porque el análisis continúa. Así es. Vamos a hablar acerca de la niñez y cómo en las municipalidades se puede trabajar en la prevención de la violencia. Excelente, no cambie porque nosotros somos a la medida. Poner en evidencia la fragilidad de la sociedad guatemalteca y la necesidad de un sistema de protección integral de niñez y adolescencia. Y nosotros hemos insistido mucho que en paralelo deben de existir 340 sistemas municipales de prevención a las violencias que afectan a todas las niñas, niños y adolescentes. Permítanme hacer un particular énfasis en las niñas y las adolescentes mujeres.
Según expertos en seguridad, en el primer semestre del 2021 se han registrado 1.356 homicidios, de los cuales el 17% han sido contra mujeres y un 7% a niños y niñas. Defensores de los derechos de la niñez y la adolescencia han identificado las principales causas de muertes violentas de los menores de edad. Arma de fuego, que está afectando más a los adolescentes hombres, luego ahorcadura, estrangulamiento, arma blanca en cuarto lugar, y desmembramiento en quinto lugar. Hoy tenemos a Manuela, pero como Manuela tenemos a muchas más antes de ella y lamentablemente tendremos a otras después de ella. Definitivamente la niñez y la adolescencia, uno de los grupos más vulnerables al día de hoy junto con la mujer acá en Guatemala. Sandy, es lamentable ver cómo estos índices delincuenciales y estos índices criminales van subiendo día con día. Hoy, por ejemplo, acá mismo en TN23, solo que a las 6:30 de la tarde estábamos haciendo un análisis de una noticia que tú conoces y que definitivamente pues también es impactante, ¿no? El hecho de que una mujer ataca a machetazos a un hombre de la tercera edad, pero ataca a machetazos y mata a una niña de 3 años y deja herida a otra niña de 6 años en Totonicapán. Una cosa terrible. Y así podemos mencionar muchísimos más ejemplos. Así es, Julio. Vemos cómo también se ha incrementado la situación de violencia en contra de la niñez. Así es. Y cómo estamos entonces marcando a tan temprana edad a nuestros niños, estamos marcando su futuro en muchas ocasiones, sí, porque también quedan muchas secuelas producto de un maltrato, Julio, de las cuales no todos logran recuperarse, y entonces nos perdemos de estas personas que pueden aportar tanto en nuestro país, en la adolescencia, en la edad adulta. ¿Pero por qué no los dejamos desarrollarse? No los dejamos desarrollarse porque aquí en Guatemala no hemos aprendido varias cosas. Primero, a dejar esa cultura de violencia que viene desde el conflicto armado interno y que después de la firma de la paz se ha vuelto más violenta. Guatemala, una paradoja total. No hemos empezado a construir una cultura de paz que empieza precisamente en la casa, ¿no? Con la educación que se le puede dar a los hijos y con las formas en que esto se puede hacer, pero que empieza también con otro valor que es fundamental y que es la tolerancia que hay que tener. Lamentablemente aquí en Guatemala, si no se respetan los derechos humanos de la tercera edad, de hombres y mujeres en general, mucho menos se va a respetar el derecho humano de los niños y de los adolescentes. Por eso es que siempre digo lo siguiente: las penas y los castigos para quienes aplican este tipo de situaciones en que cometen violencia en contra de niños y adolescentes deberían de ser duras, fuertes, tan fuertes como lo que ellos cometen, que son los asesinatos. Ustedes dirán, siempre hablando de la pena de muerte. Sí, hablando de la pena de muerte, porque aquí, disculpen, pero los derechos humanos de nuestros guatemaltecos de bien y sobre todo de los más indefensos, que son los niños, tenemos que respetarlos. Así es, pero ¿qué se puede hacer entonces desde las municipalidades? Vamos a ir abarcando este punto, Julio, y te molesto con algunos datos, por favor. No, al contrario, qué buen punto, Sandy, porque la niñez, por ser uno de los grandes grupos vulnerables, se vuelve una presa fácil para muchos criminales o personas que pueden abusar de ellos de muchas formas. Un informe de UNICEF que se elaboró en el 2015 afirma que en Guatemala no existe un sistema de protección especial de niñez y adolescencia que se enfoque ¿a qué? A la promoción, a la garantía y a la restitución de los derechos de la niñez. La UNICEF también afirma que en Guatemala la mayoría de las instituciones que se enfocan supuestamente en la niñez son centralizadas, tienen escasa articulación entre ellas y poseen muy poca inversión estatal. Sandy, terrible, ¿eh? Totalmente, Julio. ¿Qué acciones inmediatas podemos hacer? Porque mira, Julio, la verdad es de que en los últimos años hemos hablado del tema de la violencia en contra de la niñez, sí, cómo ha ido afectando, cómo va incrementándose, las formas tan crueles también en que les afecta. Vamos desde la psicológica, la física, la sexual, pero ¿qué hacer? ¿Cómo hacer o cómo cambiar esa realidad para miles de niños que actualmente están sufriendo de estas consecuencias o que están también en un punto muy vulnerable para ser víctimas? Propongo varias cosas. Número uno, y después vamos a ir con datos para ver esto. Número uno, que las instituciones que tienen que ver con la niñez se centralicen todas ellas y hagan un esfuerzo conjunto, no dispersos. Número dos, que si existen políticas nacionales, por ejemplo, que protejan a la niñez y adolescencia, y ahí está la Política Nacional de la Juventud, que vuelvo a recalcar, no sirve para nada que solo esté en papel, si no hacemos acciones que empiecen a funcionar. Pero número tres, que hayan sistemas también de protección
protección que sean buenos y que de alguna manera cuando se den las denuncias pertinentes, pues el guatemalteco también pueda ver redituada esa denuncia a través de que se le persiga penalmente a las personas que cometen abusos contra niños y adolescentes. Totalmente, pueden ser algunos de los puntos que se pueden tomar en consideración, pero hablábamos de un factor y es el factor local, las municipalidades. Eso es importante. ¿Cómo desde este nivel se puede crear pues también distintos programas, distinto apoyo, alertas también y cómo prevenir la violencia? Has dicho algo muy importante, prevenir la violencia contra niños y adolescentes es primero algo que empieza en casa, algo que se debe después traspolar a lo que es la educación primaria, básica, fundamental, todo lo que sea hasta la universidad. Y luego no es una cuestión que se hable solo a nivel nacional, se tiene que hablar a nivel municipal y las distintas municipalidades deben de ser factores proactivos para esto. ¿Vemos otros datos? Adelante. Claro que sí, ahí los tiene usted en pantalla porque el informe anual de la PDH del 2018, Sandy, afirma que en muchos casos es desde el núcleo familiar, imagínate tú, donde inicia la violencia con métodos de crianza violentos que son socialmente aceptados. El informe de la PDH también afirma que las consecuencias del maltrato pueden durar toda la vida, entre estas cometer o sufrir actos de violencia, depresión, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo de drogas y alcohol. Además, los datos sobre muertes violentas de niñas y niños, Sandy, son alarmantes y es necesario que tras la investigación se sancione duramente a los responsables. Por supuesto que se pueda dar entonces también la mayor pues investigación y sobre todo que como ciudadanos también podamos denunciar situaciones de violencia. Eso es. En ocasiones nos damos cuenta de que un vecino está aplicando este tipo de castigos o un niño está sufriendo también de diversas situaciones, a veces se sospecha. Entonces no hacemos nada y cuando nosotros nos quedamos callados prácticamente estamos condenando a un niño. Eso no es permisible. Cada vez que usted escuche, se dé cuenta, se percate y recalco, porque esto es muy importante lo que dijo Sandy Monroy, de que alguien está no corrigiendo, porque corregir es válido, pero exagerando y maltratando a niveles ya grotescos a un menor, denuncia, denuncia y denuncia, es lo que queda. ¿Te parece seamos por concluido aquí el tema y que saquen los televidentes la mejor de las conclusiones? Por supuesto, y recuerde, la prevención es algo muy importante también. Los centros educativos deben de irla promoviendo para poder ir empoderando y que los niños también sepan cuáles son sus derechos y qué pueden hacer si se los están impidiendo. Vamos a regresar con la parte informativa. Tenemos otras noticias para usted que no se puede perder. Al regresar se lo daremos a conocer. Eso es muy correcto, así que no cambie porque recuerde que somos a la medida. Por seguir en sintonía de TN23. Le damos a conocer acerca de la Cruz Roja Guatemalteca y también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quienes inauguraron un nuevo centro de vacunación que estará funcionando de lunes a viernes. Se atenderá únicamente bajo cita. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Cruz Roja Guatemalteca dieron por inaugurado el nuevo centro de vacunación contra el COVID-19 que funcionará en la sede central de Cruz Roja, ubicada en la 8ª Avenida y 3ª Calle, Zona 1. José Castillo, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, dio a conocer cómo será el proceso de inoculación para los pensionados del instituto. Los afiliados deben de estar registrados en el Ministerio de Salud Pública. Posteriormente se les verifica que sean afiliados del instituto y pues se les programa la cita. El horario de atención será de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Director, importante hacer mención que solo se va a atender a las personas que recibieron su cita previa para el proceso de inoculación. Exacto. Es esencial de que reciban su cita, la cual es programada por medio del call center del Instituto Guatemalteco y se les podrán venir y se les va a atender con mucho gusto en este lugar. María Rosel, de Cruz Roja, indicó que el centro de vacunación cuenta con todas las medidas necesarias para la atención de las personas que buscan inocularse contra el COVID-19. Está el personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y personal de Cruz Roja Guatemalteca, quienes están brindando la asistencia a las personas que se vienen a vacunar. Tenemos también el área de observación y atención médica en caso sea necesario.
El centro de vacunación tendrá una capacidad de atención de 800 personas diariamente. El horario de atención será de 7 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Los pensionados del ICS deberán presentar el documento personal de identificación y solo se administra la primera dosis de la vacuna Moderna. El Ministerio de Economía ha continuado con ese eje de trabajo que ellos han llamado precisamente atracción de inversión extranjera. Por eso es que recientemente el titular de esa cartera realizó una gira de trabajo con ese fin y ese cometido por los Estados Unidos de América. Vea por favor la información. Antonio Maluf dio a conocer detalles de la gira de trabajo que realizó a Estados Unidos y México para fortalecer la economía de Guatemala en el marco de atracción de inversiones. El titular del Mineco confirmó la reunión con funcionarios y empresarios norteamericanos, entre estos la viceministra de Integración y Comercio Exterior, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y la Oficina de Representantes de Comercio de los Estados Unidos y el Consejo de las Américas, entre otras. Según el ministro de Economía, más de 15 empresas cuyos representantes participaron en la reunión escucharon las ventajas competitivas de Guatemala para que vean al país como sus principales aliados. Sobre la visita a México, el titular del Mineco comentó que se reunió con representantes del sector de laboratorios con el fin de intercambiar tecnologías que apuntalen los esfuerzos de Guatemala por la innovación. Además, confirmó que inversionistas mexicanos, entre ellos una empresa de bebidas carbonatadas, inaugurará una nueva planta en el departamento de Retauleu, así como una ampliación de más de $100 millones en las actuales instalaciones ubicadas en la salida hacia el Atlántico. A la fecha, el Ministerio de Economía reporta que se ha captado en concepto de inversión extranjera $700 millones de una meta propuesta para 2021 de $1.200 millones. Diputados del Congreso de la República integraron una comisión pesquisidora que evaluará la nueva solicitud de antejuicio en contra del magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Francisco de Matabella. Recordemos que lo que va a hacer la comisión pesquisidora no tiene efectos vinculantes, es más que todo como darle luces al Pleno para que cuando el Pleno conozca el caso pueda tener más información y algún tipo de orientación respecto a cómo va el antejuicio. ¿Esta denuncia al respecto? Bueno, es acerca de que emitieron algunas sentencias fuera de tiempo. Recordemos que hay cierta temporalidad para emitir sentencias y en este caso ellos emitieron una sentencia después de que ya había vencido el plazo. Bueno, un tema ambiental. La biobarda que estaba instalada por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el río Motagua dejó de funcionar simple y sencillamente el fin de semana pasado. Es por esto que este ministerio empezó ya las acciones legales en contra de la empresa constructora de esta biobarda. Así que vea por favor la información aquí en A la Medida. Autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informaron que la biobarda instalada en el río Motagua, en la aldea El Quetzalito y Zabal, dejó de funcionar el fin de semana pasado. Se estima que ese fallo provoque el arrastre de toneladas de desechos sólidos al mar Atlántico, contaminando también las playas del área protegida de Punta de Manabique y la bahía de Omoa en Honduras. Tuvo fallas en su sistema. Dos pilotes, los cuales retienen el sistema de retención o barda industrial, fallaron, colapsaron y hemos tenido problemas en su operación, lo cual ha devenido a que ahorita actualmente nuestros técnicos de campo realicen un diagnóstico del área y de la situación para ver qué medidas a corto y mediano plazo se pueden establecer. El viceministro dio a conocer que la cartera de Ambiente inició el proceso de fianza con la empresa encargada del proyecto en 2020, la cual facturó al Estado de Guatemala un monto de 18 millones de quetzales por la instalación. También indicar que el Ministerio de Ambiente inició un proceso de ejecución de fianza a la empresa que tenía adjudicado este proyecto, que cabe resaltar que es un proyecto que viene desde el gobierno pasado. Por lo tanto, estamos en un proceso de ejecución y render informes a la aseguradora con tal de que podamos recuperar un porcentaje de lo invertido, ya que actualmente la barda no
cumple con el funcionamiento adecuado debido a varias circunstancias. Hay que recordar que el río Motagua es uno de los ríos más grandes que se tiene a nivel nacional y por ende el arrastre de árboles, animales muertos, desechos sólidos es bastante significativo y debido a las lluvias de este fin de semana se vio incrementado su caudal y pues esto afectó a este sistema de retención industrial. Acompañarnos en este inicio de semana. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Así es. Chao. Gracias.